La actualidad nos come, no damos abasto. Es increíble, pero este jueves tenemos que hablar de tres asuntos, a cuál más relevante y alguno de ellos escandaloso. Uno es el caso fabricado ilegalmente por Moncloa contra Isabel Díaz Ayuso y el presunto delito de prevaricación, de revelación de secretos, en el que podría haber incurrido la locuaz vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Otro es la convocatoria electoral en Cataluña, que añade inestabilidad a esta legislatura. De momento, el Gobierno ya renuncia a intentar aprobar los presupuestos generales del Estado para este año. Y un tercero, este jueves también se aprueba la ley de amnistía en el Congreso, el mayor acto de corrupción política de nuestra historia democrática. Lo de la persecución a Ayuso por parte de Sánchez, al más puro estilo chavista, es un escándalo sin precedentes, pero se le puede volver en contra. Montero accede de manera irregular a datos de un particular, los filtra un medio de comunicación, pero comete un error que la delata. Habla de una información que ha leído en la prensa, dice ella, 4 o 5 horas antes de que la prensa lo publique. No solo destapa que estamos ante un caso fabricado por Moncloa, sino que deja al descubierto un posible delito de revelación de secretos que veremos cómo acaba. Debería tener consecuencias porque es de república bananera que un gobierno acceda a datos de un familiar, de un político, para montarle un caso mediático con el que hundir su reputación. Es tremendo, sí, pero sinceramente no sorprende nada este modus operandi de Pedro Sánchez. Estamos ante un presidente del gobierno que ha sido capaz de pactar con un prófugo de la justicia en el extranjero para comprar su investidura con una ley de amnistía inconstitucional que borra los delitos de los políticos que le tienen que dar sus votos. Si Sánchez es capaz de eso, todo lo demás es un juego de niños. Esta legislatura con cimientos corruptos no debió comenzar nunca y ahora no debería continuar ni un minuto más. Quizás contribuya a eso el adelanto electoral en Cataluña, que veremos cómo influye en la política nacional. De momento, como hemos dicho, ya ha tenido una consecuencia muy grave. El Gobierno renuncia a presentar la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024 porque es consciente de que no puede aprobarlos. Según decía Sánchez, es imposible gobernar sin presupuestos, pero seguramente eso también es otro cambio de opinión. Ya saben, la manera de Pedro Sánchez de definir la mentira. Estamos en la tertulia de Es Política, aquí en Es Diario, y nos acompaña Benjamín López, su director de Es Diario, y también Jordi Sarrión Carbonell, politólogo, consultor político. Un placer, además, una semana con tanta actualidad por delante. ¿Cómo estáis? Desde luego, una semana apasionante. Muchas gracias por invitarme y un gusto. Esperemos poder aportar luz y claves a las personas que nos ven, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar con la amnistía, que este jueves, ya sabemos, se ha aprobado en el Congreso. Ahora le queda un largo vía crucis en el Senado, donde el Partido Popular pues, ya ha anunciado que va a intentar retrasar lo más posible la tramitación de la amnistía. Luego pues quedará que el juez de Llarena aplique o no la amnistía, veremos, a Carles Puigdemont. Luego quedará también la Unión Europea, que posiblemente la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, pues también tenga algo que decir. Es decir, un largo vía crucis a una amnistía que tiene por objetivo, como dice Sánchez, buscar la reconciliación. Jordi, ¿realmente esta ley, la ley de amnistía, además una amnistía integral como pedía Junts, finalmente acabó siendo así, va a reconciliar a los catalanes y al resto de España? Bueno, primero de todo, a mí me gustaría enviar un mensaje de tranquilidad a mucha gente, ¿no? Porque cuando se habla de la inconstitucionalidad de la medida, tenemos, como habéis estado comentando antes, compañeros, tenemos un sistema de check and balances bastante bueno en la Unión Europea. Tenemos a lo que tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional si se aprueba la ley. Tenemos al Senado, ¿no? Que ejerce como contrapeso, capitaneado por el Partido Popular. Y después, por otro lado, tenemos a lo que tenga que decir Europa. Por lo tanto, con respecto a lo de la constitucionalidad, quiero que la gente esté tranquila en ese sentido. Y luego, bueno, me parece un intento. Hay quien apunta a que ha llegado demasiado lejos, hay quien apunta a que dentro, como Zapatero, a que dentro de 20 años esto habrá quedado en agua de borrajas y se verá con normalidad. Lo cierto es que ha enfadado a muchísima gente. Creo que el enfado de muchísimas personas al verse ignoradas por la política española y de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Es lícito,
pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ya digo, y qué es lo que pasa al final y sobre todo si sale adelante la ley, ¿no? Porque tiene pinta y tiene visos de que va a haber bastantes contrapesos y bastantes dificultades. Pero tú como consultor político también, Jordi, ¿tú ves que esta ley sencillamente consigue ese objetivo que dice Pedro Sánchez para justificar que, vamos, que le hacía falta simplemente para llegar al poder y para mantenerse en el poder, pero realmente conseguirá ese objetivo de reconciliar, de acabar con ese problema político, como dicen desde el gobierno? Yo creo que para acabar con un problema político, como consultor os digo, primero hay que, digamos, hacer la ley y después hay que venderla. Yo creo que el Partido Socialista suspende, y lo suspendo, en la promoción, digamos, de esta ley. Creo que si el objetivo es apaciguar a los españoles y abogar y apostar por la convivencia, no se ha conseguido. Eso, desde luego. Creo, por otro lado, que puede ser una medida eficaz hasta cierto punto para pacificar Cataluña. De hecho, lo más probable es que, luego comentaremos las elecciones, el PSC saque un buen resultado, tenga un buen resultado. Entonces, en Cataluña, digamos, están haciendo esa labor, pero a nivel de gestión y a nivel de venta del proyecto, fuera sobre todo de Cataluña, creo que no se ha acabado de entender y hay mucha gente, y considero que es lícito ese enfado, que está enfadada y que no entiende muy bien qué es lo que ha pasado. Y cuando la gente no entiende qué es lo que ha pasado, quizás sea porque no ha sabido venderlo. Benjamín. Sí, no. Bueno, yo es que respecto a la constitucionalidad de la ley, claro, no estoy tan tranquilo, Jordi, sinceramente, no puedo estarlo, ¿no? Porque, claro, tenemos la situación de un tribunal constitucional que es inédito en su conformación y no solo por digamos, por el pasado y las declaraciones del pasado del presidente actual del Tribunal Constitucional, cuando era fiscal general del Estado, decía que la justicia, que las togas, ¿no?, tenían que arrastrarse por el polvo, mancharse del polvo del camino, como diciendo que tenían que amoldarse a la situación política. No solo por eso, sino porque dentro del Tribunal Constitucional hay un exministro de Justicia, dentro del Tribunal Constitucional hay un exalto cargo de Moncloa. Es decir, ya la composición del propio Tribunal Constitucional y la mayoría llamada progresista, ¿no?, que tiene Sánchez y que se repite de forma prácticamente inquebrantable en todas las votaciones, pues me hace desconfiar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que el debate sobre la constitucionalidad es un debate que ha creado ahora mismo el gobierno por su propio cambio de opinión. Era Pedro Sánchez el primero y sus ministros, entre ellos el propio magistrado del Tribunal Constitucional, antiguo ministro de Justicia, los que decían que era absolutamente inconstitucional, que esa ley no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. Casualmente, cuando han necesitado 7 votos de los independentistas amnistiados, pues ha pasado a ser constitucional, ¿no? Impecablemente constitucional, como dice Bolaños, ¿no? Claro, es sospechoso, cuando menos, ¿no? Es muy sospechoso que suceda todo esto. Y luego, bueno, veremos a ver, Europa no va a entrar en la constitucionalidad de la ley, va a entrar, los tribunales europeos van a entrar digamos, en cómo se adapta esa ley al derecho comunitario, ¿no? Más que a la Constitución española. Por lo tanto, yo sí desconfío mucho de que esto no pueda pasar el trámite del Tribunal Constitucional de una forma absolutamente forzada, porque además se ha publicado, y nadie lo ha desmentido, que el propio Tribunal Constitucional, el propio Cándido Conde Pumpido, imagino que a través de los letrados del Tribunal Constitucional, han asesorado al Gobierno en la redacción de esta ley, ¿no? Con lo cual, no sé qué tipo de enjuague hay aquí para hacernos pretender que una cosa que es obviamente inconstitucional pueda serlo, pueda ser constitucional. Porque además, y ya termino, perdonad el rollo, pero es que hay un falso debate, ¿no? Cuando se dice, bueno, hay juristas que opinan que la ley puede adaptarse a la Constitución y otros que no. En realidad esto no es así. Hay una inmensa mayoría de juristas en España, inmensa, no sé el porcentaje, pero altísimo, de pues prácticamente todas las asociaciones de jueces, de fiscales, colegios de abogados, múltiples constitucionalistas de todos los ámbitos, universitario, político, etcétera, que aseguran, que afirman que esta ley no cabe en la Constitución. Y luego hay una minoría de juristas, una minoría escasa, prácticamente los podríamos contar con los dedos de la mano, por lo menos de prestigio, ¿no?, que salen a decir que la ley puede ser constitucional y aún así ponen reservas, ¿no?, ponen muchos peros. Con lo cual, yo creo que es un debate un poco falso. La ley creo que es inconstitucional porque lo decía hasta el propio presidente del Gobierno antes de necesitar los votos y porque lo dicen la inmensa mayoría de los juristas.
Y una ley, además, que bueno, se intentó tramitar de forma express en el Congreso. Eso significa que no tienen los informes preceptivos suficientes o no tienen informes preceptivos, es decir, no han pedido opinión a los expertos, que eso también es otra cuestión que desde luego en el Senado el Partido Popular con esa mayoría absoluta pues va a tratar de arreglar, de solventar, va a pedir esos informes consultivos necesarios, esos informes preceptivos. Pero más allá de eso, es decir, hablábamos antes de las elecciones en Cataluña, están convocadas para el 12 de mayo, una ley de amnistía que, por tanto, no llega a tiempo. Carles Puigdemont pues, podrá aparecer en la papeleta su nombre por ahí, pero desde luego no podrá recoger su acta porque no le da tiempo. Claro, Junts, si ya antes desconfiaba de la ley de amnistía, pues ahora, claro, ve que esto no va a surtir el efecto deseado, ¿no? Y era poder ver a Carles Puigdemont haciendo campaña aquí ya en España, en Cataluña, y no poder hacerlo. ¿Hasta qué punto esto perjudica al final la estabilidad del gobierno de Sánchez, Jordi? Bueno, yo creo, una cosita antes para acabar con el tema de los jueces que comentábamos. A mí me da miedo que el hecho de que pongamos hasta cierto punto en duda pues a la justicia pueda provocar una cierta polarización, ¿no? Sobre todo de cara a las elecciones europeas, ¿no? Y pueda un poco contravenir los mecanismos del check and balance que tenemos. Claramente en las asociaciones de jueces hay un clivaje hacia la derecha, ¿no? Porque está claro quién puede llegar a estudiar, ¿no? Y está claro que existen toda una suerte de, digamos, trabas que dificultan mucho, como por ejemplo toda la cantidad de dinero que hay que invertir y la cantidad de años de tu vida que tienes que invertir para ser juez. Entonces, siempre hay que coger un poco con pinzas todo esto de las asociaciones de jueces, que es el mismo motivo por el que pienso que un sistema de elección de los jueces sería también perjudicial o tendría también bastantes cuestiones negativas. Y luego, con respecto a lo que va a pasar en las elecciones, bueno, yo creo que Junts, a pesar de que no pueda presentar a Puigdemont, va a salir beneficiado con respecto a Esquerra, que creo que es el gran perdedor. Hay analistas en Esquerra que consideran, ayer estuve comentándolo con un asesor, que consideran que Esquerra puede salir bien parada. Yo personalmente no lo creo. Creo que va a ser un buen momento para el Partido Socialista y también un buen momento para Junts, aunque no pueda presentar, ya lo digo, a Puigdemont. Habrá que estar muy atentos a lo que pase, pero lo cierto es que la legislatura de Pere Aragonés creo que ha sido una legislatura gris, ha sido una legislatura sin grandes avances, sin grandes transformaciones, y creo que esto puede beneficiar a sus dos principales oponentes. Recordemos que en las anteriores elecciones estaban en un triple empate, a Junts, el Partido Socialista, y después Esquerra Republicana, con lo cual habrá que estar un poco atentos a qué es lo que puede pasar. Pero yo os digo que creo que los beneficiados van a ser el Partido Socialista, va a ser también Junts per Catalunya y el Partido Popular si presenta a Alejandro Fernández, que puede ser un buen candidato en este momento, y hay bastantes voces del conservadurismo catalán que están comprando un poco sus discursos y diciendo o tildando de acomplejados ciertos discursos de Junts. Habrá que estar a la espera de lo que pueda pasar. Sí, a ver, no quiero encallarme en el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía antes de entrar en esto, pero, hombre, Jordi, te escucho tu argumento y dices que te preocupa que se ponga en solfa, digamos, la credibilidad de las instituciones, en este caso el Tribunal Constitucional, pero acto seguido, dices que los jueces en este país son todos conservadores y que están ideológicamente sesgados, con lo cual... Y hay que respetarlos y su criterio. No, pero introduces el factor de desconfianza. Su opinión no es tan válida porque son todos conservadores, lo cual, bueno, eso no está demostrado empíricamente, eso es, diríamos, es una deducción respetable tuya, pero que en absoluto tiene por qué corresponderse con la realidad, más allá de tu opinión, que la respeto, que conste, pero no quiere decir que los jueces sean conservadores porque vengan de familias ricas, que es lo que vienes a decir. En todo caso, eso introduce un factor de desconfianza sobre el sistema judicial, ¿no? Que todos tienen el mismo sesgo ideológico. Pero más allá de eso, es que, vamos a ver, es que es Pedro Sánchez el que introduce, creo yo, la desconfianza sobre el sistema judicial. Bueno, recordando además que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es Pedro Sánchez el que introduce la desconfianza en las instituciones cuando nombra, en un acto inédito, a su ministra de Justicia, la nombra fiscal general del Estado. Es Pedro Sánchez el que introduce también la desconfianza cuando nombra, bueno, ya no a Cándido Conde Pumpido, vamos a dejarlo aparte, ¿no? A pesar de todo su lastre, pero vamos a dejarlo aparte, pero nombra a otro exministro de Justicia como magistrado del Tribunal Constitucional, nombra a un exalto cargo
como magistrada del Tribunal Constitucional. Es creo, una falta de respeto a las instituciones y que habla, si quieres, hasta a la imagen, ¿no? y que habla de de la lawfare, Sánchez, imparcialidad. también. Y que habla de lawfare. O sea, el mismo pronunció que en España Eso existe también, lawfare. eso Que esto es también. algo que puso de acuerdo a Pero todas las bueno, instituciones de jueces y magistrados ahora, cargando contra eso. como llevamos Claro. como llevamos dos debates en paralelo, Hugo, Sí. hablando también del tema de Puigdemont, no sé, a mí me sorprende porque primero hay que ver que Puigdemont no vaya a ser el candidato de Junts. Eso creo que hay que aclararlo del todo, porque desde luego desde Junts creo que van a dar esa batalla, van a tratar de introducir ese elemento perturbador ahí, ¿no? De que Puigdemont sea el candidato. Bueno, Y creo que va a haber que un puede antipunto serlo. importante con ese asunto. Claro, en la papeleta, esto Claro. hay que remarcarlo, puede ir porque no está inhabilitado, evidentemente, en estos momentos, porque está fugado de la justicia, no está inhabilitado, puede ir a la papeleta, pero no puede recoger, evidentemente, el acta de diputado. Eso no está aplicada a la ley de amnistía. Bueno, o sí, Hugo, porque una vez que se apruebe la ley de amnistía, una vez que se apruebe, y mientras tanto el Constitucional como el TJV toma una decisión, según me comentan muchos juristas, es muy difícil que un juez español detenga a Puigdemont, ¿no? Porque estaría, diríamos, Claro. aunque llegue a España, porque estaría a expensas de una resolución judicial que todavía no se ha producido, etcétera. Entonces es muy difícil, a lo mejor le pueden llamar a declarar al Tribunal Supremo, pero tanto como detenerle, meterle en la cárcel, es muy complicado. Por lo tanto, si no está inhabilitado y tal, pues podría hasta recoger su acta y luego someternos a lo mejor a un escándalo mayúsculo, porque si la ley de amnistía se tumba, entonces Puigdemont quedaría desguarnecido y ahí sí podría haber una detención inmediata. Imagínate la detención del presidente de la Generalitat. Es que estamos hablando de escenarios que parecen rocambolescos, pero que se pueden producir. Entonces creo que es un elemento tan perturbador que no me atrevería yo ahora mismo a hacer demasiadas predicciones sobre las elecciones catalanas, ¿no? Y sobre el efecto dominó que eso pueda tener en la política española. Jordi, sí, adelante. Sí, yo quería comentar solo una cosita muy breve y es que creo que el valor precisamente político que tiene actualmente como activo Puigdemont justamente es que está fuera. Entonces creo que ni al propio Junts le interesa que Puigdemont vuelva antes de las elecciones porque pienso que en el momento en que ese mito Puigdemont, él vuelva a Cataluña, se va a deshinchar. Creo, además, que él, como figura que está afuera, es capaz de unificar un poco a las diferentes facciones que existen dentro de Junts, y esto lo explica muy bien Tony Aira, pero creo que en el momento en que vuelva Puigdemont, van a volver esas tensiones y no sé hasta qué punto a Junts, en un escenario cortoplacista, le interesa. Quizás a lo mejor les interesa más apostar por uno de los candidatos, digamos, alguno de los perfiles económicos que tienen, alguno de los candidatos más moderados que pueda un poco unificar esas facciones y que Puigdemont se mantenga un poco al margen. Yo de verdad creo que el proyecto de Junts va a estar un poco en el aire en el momento en que Puigdemont vuelva. También te digo que Carles Puigdemont ya ha manifestado, sobre todo su entorno más cercano, más íntimo, el deseo de ser candidato de Junts a las elecciones de Cataluña, con lo cual eso parece que es el escenario menos probable de los que hay ahora mismo encima de la mesa, lo cual, si es candidato, pues generaría los problemas que ya estaba describiendo antes Benjamín. O sea, vamos, que ahora veríamos incluso todavía más problemas que afectarían de alguna forma u otra a la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, porque todo lo que tenga que ver con Cataluña y afecta evidentemente a la estabilidad del gobierno. Pues, no, eso aparte, el tema de la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez no lo pongo en duda para nada, vamos. Bueno, vamos a cambiar porque nos estamos ya, perdiendo tiempo. Vamos a cambiar de tema. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, desveló antes de que se publicara, concretamente 5 horas antes de que se publicara, una información que, bueno, que evidentemente ella conocía. La pregunta es, ¿cómo conocía datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo conocía, por tanto, información completamente de un particular, completamente reservada, completamente privada? Vamos a escuchar lo que decía María Jesús Montero y lo comentamos. Viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda. Bueno, yo diría, en primer lugar, que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
y requiere dar explicaciones en este sentido. Bueno, como se había publicado, el problema es que no se había publicado, Benjamín. Efectivamente, ese es el problema, ¿no? Que ella dice que lo ha leído en la prensa, pero hasta 4 o 5 horas después nadie publicó ese Exacto. dato, ¿no? Por lo tanto, solo cabe inferir una cuestión, que ella disponía de una información de la que no debía disponer, y eso es ilegal y eso puede constituir incluso un delito, ¿no? Escuchaba esta mañana en una entrevista al antiguo director de la agencia tributaria, Ruiz Jarabo, que hablaba, bueno, él decía textualmente que era el caso más grave, ¿no? Que se podía haber cometido en la historia de la agencia tributaria. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda esto, pero podemos hablar de un delito, en todo caso, de la fabricación de un caso, ¿no? Porque yo creo que aquí lo que ha hecho el gobierno es fabricar un caso contra Isabel Díaz Ayuso con la cuestión de su pareja y los problemas fiscales de su pareja, que nada tienen que ver con Ayuso y nada tienen que ver con la actividad de la Comunidad de Madrid siquiera. En todo caso, con la actividad del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa por entonces, ¿no? Y se ha intentado primero filtrar una información a los medios, airear esa información. Televisión Española en el telediario llegó a abrir con ese asunto, ¿no? Con la foto de Ayuso detrás, mezclando una supuesta corrupción con Ayuso, como si hubiera relación directa. Luego los ministros salieron en tromba. Óscar Puente, la ministra Pilar Alegría, la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda, salieron a hablar de este caso, a pedirle explicaciones a Ayuso, que no sabemos si lo que tiene que hacer es dejar a su novio o irse, cambiarse de piso, mudarse, o qué es lo que tiene que hacer exactamente, qué asunción de responsabilidades políticas tiene que hacer y sobre todo cómo, ¿no? Supongo que querrán que deje al novio o algo así, ¿no? No se entiende muy bien. El caso es que es una fabricación de un caso, de un asunto particular, de un ciudadano particular, que da la casualidad que es la pareja de Ayuso, para intentar desgastar al Partido Popular y tratar y tapar, a mi juicio, otros asuntos, ¿no? Que están ahora mismo acosando al gobierno, uno de corrupción y otro como es el de la ley de amnistía. Bueno, Jordi, es un caso efectivamente privado de un particular que ni tan siquiera es político, que no hizo ningún tipo de contrato tan siquiera tampoco con la Comunidad de Madrid y que supuestamente cuando hubo este supuesto presunto fraude, ¿no?, a la Hacienda, ni tan siquiera era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, pero más allá de eso, que la ministra de Hacienda salga a desvelar información privada de un particular cuando todavía no se había publicado en ningún medio de comunicación es algo bastante grave, parece, ¿no? Sí, bueno, varias cosas. Primero, con respecto al tema de la ministra, creo que la ministra está adoptando una serie de actitudes que no dan lugar, ¿no? Como la actitud chulesca que ha tenido en el Pleno, afeando al Partido Popular. Creo que en general, en los dos partidos principales de nuestro sistema político, el Partido Socialista y el Partido Popular, están volviendo a los peores años de cruces, de acusaciones, y creo que esto perjudica a la democracia, repito, y creo que esto de cara a unas europeas y de cara a algunas contiendas electorales puede perjudicar a los dos partidos y beneficiar a los extremos en este caso. Y no me parecen de recibo algunas de las actitudes que están teniendo porque creo que no hacen bien a la democracia. Y luego, con respecto, estabais comentando el caso justamente de la fabricación del caso, hablabais, ¿no? Y me ha recordado mucho a lo que pasó justamente con Mónica Oltra. Digo, es que justamente suscribo al 100% lo que estáis comentando porque los casos se parecen bastante, ¿no? Porque al final se ha demostrado que no había ningún tipo de vinculación. Y, bueno, pues este caso me recuerda un poco. Pero a mí, cuanto menos, independientemente de que la Comunidad de Madrid no suscribiese ningún contrato, cuando mi hermano está presuntamente salpicado, le están afeando ciertas cosas, y cuando después justamente mi pareja trae otro piso que está a nombre de una empresa, vivimos en dos pisos que están juntos de 370 metros cuadrados en total en el barrio de Chamberí, igual me hubiera empezado, tengo un Maserati, igual me hubiera empezado a plantear un poco de dónde viene ese dinero, ¿no? Y le hubiera preguntado a mi pareja. Creo que, por suerte o por desgracia, la vinculación de la vida personal y política es cada vez más difícil de separar y bueno, creo que me han faltado explicaciones y me ha faltado humildad y sinceridad por parte de la presidenta. Yo no sé, o sea, es decir, no quiero entrar en ningún caso privado, pero es que desde luego la pareja de Isabel Díaz Ayuso era un reconocido empresario, es decir, cualquier persona que se mueva en el mundo de la empresa y de las finanzas, es decir, era un reputado empresario incluso ya antes de conocer a Isabel Díaz Ayuso, con lo cual oficialmente él estaba en el mundo de la sanidad.
Claro, pero ¿cómo? como empresario también me refiero. No, pero primero como trabajador Claro. y después empezaron a llegar estas cosas. Habrá que plantearse a lo mejor de dónde le viene ese reconocimiento como empresario. Quiero decir, cuando tú tienes una pareja y empiezas a ver este tipo de comportamientos, a mí me parece cuanto menos sospechoso que no trates un poco de Pero es que ya poner orden. era empresario. Máxime cuando eres la presidenta de la Comunidad de Madrid y tienes acceso a la información que tienes acceso y tienes la responsabilidad que tienes. Que aquí me parece que si se exige responsabilidades, hay que exigirlas para todos. Pero Jordi, entonces lo que no acabo de entender es si te parece bien o mal, porque si te parecía mal lo de Oltra, supongo que esto te parecerá igual de mal. Y es más, digo, es que lo de Oltra no tiene absolutamente nada que ver. Es que Oltra, por dejárselo claro a los espectadores que nos están viendo, ¿no? Oltra fue imputada por un juzgado. Imputada. Si una persona que es imputada no tiene que dar explicaciones, pues que venga Dios y lo vea, sobre todo cuando dirige la Comunidad Valenciana, ¿no? Claro, es que eso es vicepresidenta, ¿no? Es que me parece que son casos absolutamente incomparables. O sea, es que Oltra estuvo imputada por supuestamente encubrir a su marido. Es que, claro, estamos hablando de cuestiones absolutamente diferentes. Ayuso ni está imputada, ni nadie la ha imputado, ni nadie la va a investigar porque es ridículo y es absurdo. Más allá de una consideración moral que a ti te parezca que si debía haberse preocupado de dónde sacaba el Maserati o no. Que es discutible, quiero decir, pues me parece perfecto, ¿no? Tu opinión, pero que no tiene ninguna repercusión judicial ni es relevante, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, son casos incomparables, absolutamente incomparables. Mónica Oltra estuvo imputada y tuvo que dar explicaciones. Y es más, el caso del hermano de Ayuso también era absolutamente incomparable a este, porque ahí sí había unos contratos con la Comunidad de Madrid y había que aclararlo. Ahí, evidentemente, se podían exigir unas explicaciones. Ayer, Isabel Díaz Ayuso tuvo que dar unas explicaciones en una rueda de prensa que me pareció verdaderamente fuera de lugar, porque tuvo que explicarnos a todos con quién se mete en la cama, desde cuándo se mete en la cama, dónde vive, si ese piso Bienvenidos a la política. O es de su pareja. ¿Cómo? Bienvenidos a la lógica de la política, por suerte o por desgracia. No digo que sea la lógica que a mí me guste, sino que es la lógica que impera. Es lo que intentaba un poco comparar con el otro caso, ¿no? La lógica de meterte, digamos, cuando se mete la prensa en tu vida privada y te ves obligado a dar esas explicaciones. Yo no digo que me parezca bien o mal, digo que creo que es la lógica un poco en la que estamos metidos y que justamente lo que estamos viendo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que me preocupa y lo que intento que entiendan las personas que nos están viendo, es la lógica que subyace detrás de todo esto, que es la lógica de las filtraciones y la lógica de ir a investigar a tu oponente, que es lo que comentabas anteriormente y en lo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y me parece peligroso que lleguemos hasta ciertos puntos en la política, claro. Bueno, pero entonces aquí hemos abierto la caja de Pandora. Porque si el novio de Ayuso empezó a ejercer como empresario antes de conocer a Ayuso, antes de ser la pareja de Ayuso, y nos fijamos en su vida privada y la vinculamos a Ayuso, entonces, que no tiene nada que ver en los problemas fiscales de su pareja, entonces, ojo, porque aquí cualquier familiar de cualquier político que tenga un trapo sucio se le va a sacar. Habrá que sacarlo, siguiendo esta lógica. Es lo que estamos viendo, mal en un caso y en otro. Y no, porque tampoco es comparable, es que te digo, no es comparable a lo de Mónica Oltra, porque ahí hablábamos de que el marido de Mónica Oltra estaba imputado por una actuación dentro de la administración pública valenciana. Y Oltra también estuvo imputada. Por lo tanto, son casos diferentes. Y el de Begoña Gómez también es absolutamente diferente, porque Begoña Gómez ahora mismo está señalada por una actuación dentro de un caso de corrupción, digamos, de una derivada de un caso de corrupción. Y eso sí merece explicaciones. Y simplemente habría que exigirle a Pedro Sánchez, creo yo, como él exigía y sus ministros tantas explicaciones a Ayuso, que ayer las dio, nos gustarán o no nos gustarán, pero las dio y se sometió a una rueda de prensa exhaustiva con un montón de preguntas libres de los periodistas, pues habría que exigirle a Pedro Sánchez que haga lo mismo, ¿no? Que comparezca y nos dé explicaciones de todo, absolutamente de todo, que le preguntemos por su mujer, por qué hacía su mujer en esas reuniones, ¿no? Unos días antes del rescate de Europa, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que le preguntemos por Ábalos, que le preguntemos por qué, hasta dónde sabía él de la existencia de Koldo, de las mordidas de la trama, etcétera, etcétera, de la actuación de Armengol, de Ángel Víctor Torres, etcétera, 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 de Salvador Illa,
todo eso requeriría unas explicaciones de Pedro Sánchez que no ha dado, y mucho menos en una rueda de prensa, ¿no? Bueno, Totalmente. nos hemos quedado digamos, sin tiempo para ese tema. Pasamos al último ya, presupuestos. Sánchez renuncia ya a los presupuestos de este año 2024, emplaza, digamos, dicen por ahí fuentes cercanas al gobierno para los del 2025. Intentarán, pues, un poco seguir esta estela, pero desde luego las elecciones en Cataluña, la convocatoria, pues, ha hecho que Pedro Sánchez vea que va a ser imposible, pues, conseguir acuerdos con RC y con Junts, pues, ya inmersos en esa pre-campaña y, por tanto, aumentando las exigencias. La cuestión aquí clave es que el propio Pedro Sánchez decía en su momento claro, es que sin presupuestos no se puede gobernar. Vamos a escucharlo. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Bueno, convocatoria de elecciones si no hay presupuestos, que incluso decía que llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar. Decía en el año 2019 el mismo Pedro Sánchez, que ahora precisamente renuncia a gobernar con presupuestos. Jordi, ¿cómo ves esto? ¿Un nuevo cambio de opinión? Bueno, creo que la política es como un boomerang, ¿no? Y que muchas veces decimos cosas que nos acaban volviendo. A mí no me parece tan grave, y al igual que no me parecía en su momento, gobernar sin presupuestos un año. Creo que es algo que ha pasado en muchas autonomías y que pasó en España hace unos años y no fue el fin del mundo, ¿no? Ahora bien, el problema viene más allá de los presupuestos. Creo que esto Pedro Sánchez intenta como tener un balón de oxígeno, ¿no? Para poder ir fortaleciendo después esta alianza con Junts y sobre todo de cara después de las elecciones catalanas. La principal incógnita es si Junts mantendrá un poco el apoyo que está más o menos otorgando al gobierno de Pedro Sánchez, y habrá que ver esto hasta dónde llega. No me parece el drama, ya digo, que no se gobierne sin presupuestos, sino que creo que es un balón de oxígeno para que más adelante pues tengamos que ver si Junts estará ahí o no estará ahí, y si estará del lado de Pedro Sánchez o si podría llegar a cambiar su voto en el futuro. Lo cierto es que habrá que estar muy pendientes de cómo evolucionan las cosas, y que en política, ya digo, es como un boomerang, siempre acabas haciendo declaraciones de las que te acabas arrepintiendo, y esta es una más de Pedro Sánchez, manual de resistencia, totalmente. Benjamín, o sea, aquí lo más grave también es la incoherencia, ¿no? Más allá de los presupuestos que efectivamente dicen desde el Ministerio de Hacienda, decían ya en su momento, lo hemos publicado en Es Diario, que técnicamente, de hecho ya están prorrogados desde el 1 de enero de este año, que técnicamente se puede gobernar sin presupuestos, es mucho más complejo, mucho más complicado, pero que aquí también está el problema de incoherencia, ¿no? Sí, yo creo que el problema es doble, ¿no? Por un lado, el de la coherencia, pero bueno, quiero decir, esto le ha pasado a Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno. Parece que lo damos ya por natural, ¿no? Antes en política, cuando pillaban a un político en un renuncio de este tipo, tan grande, porque no es que esté hablando de si le gustan los coches rojos o azules, ¿no? Se está hablando de los presupuestos generales del Estado y cómo se gobierna. Y claro, antes esto tenía consecuencias y el político pues se veía obligado a dimitir o lo pasaba muy mal. Ahora no, ahora simplemente es un chascarrillo en Twitter, nos reímos un poco y pasamos página, ¿no? Lo que ha dicho no tiene valor. Bueno, ese es Pedro Sánchez, ¿no? Que es un hombre que no tiene palabra, desde luego su palabra vale cero, ¿no? Esto de llámenme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar, lo dijo él cuando era presidente del gobierno, ¿eh? No es que se lo dijera a Rajoy, es lo decía él sobre sí mismo, cuando justificó el adelanto electoral en 2019, ¿no? Tras no poder sacar adelante los presupuestos aquel año. Entonces él dijo, sin presupuestos no se puede gobernar, llámame clásico. Bueno, ahora parece que sí se puede gobernar sin presupuestos, pero más allá también de la incoherencia que supone el tema, yo creo que hay otro problema de fondo, que es que, claro, los presupuestos del año pasado, que se han prorrogado ahora, están diseñados en digamos, en un ambiente completamente diferente y con unas reglas fiscales completamente diferentes. Europa ya no permite
el aumento de déficit descontrolado y de deuda pública, sino que empieza ya a exigir de nuevo la contención del déficit y de la deuda. Claro, estos presupuestos están hechos en la pospandemia, como digo, con cierta manga ancha o mucha manga ancha por parte de la Unión Europea en cuanto a déficit y deuda. ¿Sirven estos presupuestos para un escenario completamente diferente donde la Unión Europea empieza a apretarnos las tuercas y las clavijas y dice que hay que reducir el déficit y hay que empezar a reducir la deuda? Hombre, yo tengo muchas dudas de que estos presupuestos sirvan, ¿no? Creo que no sirven, es más, y que no aprobarlos supone un problema añadido para España. Y luego, bueno, pues veremos a ver qué tiene esto de repercusión ya en los pactos y en ese equilibrio inestable que trae Pedro Sánchez con catalanes, con vascos, etcétera, etcétera, porque además en Cataluña y en País Vasco también va a haber elecciones. Y toda la legislatura pende absolutamente de un hilo y de que una de esas 8 bolas que tiene Pedro Sánchez a la vez en el aire intentando hacer equilibrios, pues no roce a otra y acaben cayéndose todas, ¿no? Yo no apostaría ni un duro porque la legislatura va a durar mucho, pero tampoco me atrevería a decir que va a durar poco, ¿no? Porque Pedro Sánchez es un maestro de resistir, eso está claro. Bueno, y ya para concluir, la última pregunta. 4 años de legislatura, como afirma Pedro Sánchez, o no? ¿Cómo lo ves, Jordi? Yo creo que por cómo está la correlación de fuerzas y por cómo están las encuestas, de momento vamos a tener legislatura. Creo que incluso a Junts le interesa hasta cierto punto a corto plazo que haya legislatura. Que después Junts se pueda replantear su voto, que podamos ver la reedición de un Majestic, como dicen algunos analistas, será una cuestión, creo, del futuro y creo que no es algo que se corresponda con la realidad y con las diferencias que existen entre el Partido Popular y Junts. Ahora bien, creo que por lo menos un añito y medio, 2 añitos de legislatura van a venir. Habrá que ver qué es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Habrá que ver también si es capaz de resolver algunos de los problemas, como por ejemplo el de la vivienda, sobre todo en relación con los jóvenes y con el voto joven, que es uno de los segmentos que más va a protestar. Lo vamos a ver en las europeas, esta reacción, y habrá que ver hasta dónde llega esta cuestión y cómo se, digamos, desenvuelven los acontecimientos. Benjamín López, 4 años de legislatura, ¿sí o no? Es muy difícil pronosticarlo, ¿no? Porque la voluntad de Pedro Sánchez es que así sea, 4 años de legislatura. Yo creo que uno y medio más está garantizado, porque, bueno, con la prórroga de presupuestos pues aguantará como sea, pero hay factores que no dependen de él, ¿no? Unos son electorales, no sé la capacidad de resistencia que puede tener Pedro Sánchez a 3 procesos electorales como Cataluña, que veremos a ver cómo le sale, que veremos a ver, y aparentemente puede ser, es el primero y el más favorable, después del batacazo de Galicia, todavía tiene que enfilar estos 3, ¿no? El de Cataluña, que como digo, es el primero y aparentemente puede ser el más favorable, luego llega el vasco, donde las encuestas no pintan nada bien, y veremos, ahí además tiene que decidirse por una novia y eso le puede dar problemas a nivel nacional. Y luego viene el europeo, que puede ser catastrófico para Pedro Sánchez, según todas las encuestas, porque además eso se va a plantear como un plebiscito, ¿no? Como queremos a Sánchez o no. Y ahí veremos a ver cómo queda. La capacidad de resistencia a 3 posibles fracasos, veremos, ¿no? O sea, eso no lo puede controlar demasiado él. Y luego hay otro factor para mí determinante que ahora mismo no sabemos cómo va a transcurrir, que es el caso Koldo, ¿no? Y las derivadas y las informaciones que puedan ir saliendo y el alcance judicial de esas informaciones, ¿no? Y de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, la Guardia Civil y el juez instructor. Así que veremos, porque el asunto del caso Koldo es absolutamente incontrolable. El gobierno ahí puede hacer poco en la política actual, lo que se dice ahora, dentro de una semana, no tiene ninguna validez, con lo cual el pronóstico que hacemos ahora, pues probablemente si nos preguntas dentro de 7 días, tendríamos que decir algo opuesto o muy diferente, ¿no? Así que, bueno, veremos, es muy difícil pronosticar nada. Benjamín López, yo para acabar una frase, déjame una frase, por favor. Las europeas van a ser la clave. Para mí, las europeas van a tener esa trascendencia de ver cómo puede resistir Pedro Sánchez. Las otras 2 elecciones son importantes, pero creo que donde más se juega Pedro Sánchez y donde más puede notarse, digamos, esta debacle del Partido Socialista es en las europeas. Sí, desde luego, porque además hay que comentar que también vota todo el censo electoral. Además es circunscripción única. Ambas cuestiones que harán que esto sea un verdadero plebiscito
para ratificar o no la investidura y la gestión de Pedro Sánchez y sus pactos con nacionalistas, independentistas, etcétera. Jordi Sarrión Carbonell, un placer. Muchas gracias por tenerte aquí en Es Política, en Es Diario. Benjamín López, su director de Es Diario, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a Gracias vosotros. a vosotros. Estamos en Es Diario con Noelia Núñez, seguramente que la conozcan. Ella es vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, además de diputada por el Partido Popular en el Congreso. Noelia, es un placer que nos acompañe. Bueno, el placer siempre es mío, muchísimas gracias. Y aquí estamos desde el Congreso de los Diputados en una jornada que es bastante triste porque al pleno habitual, a la sesión plenaria habitual, hoy se suma una sesión plenaria extraordinaria para la efectiva aprobación de la ley de amnistía. Por lo tanto, hoy es una jornada dura. Vamos a hablar a continuación de la ley de amnistía, por supuesto. Además, también está en el marco ya de esa convocatoria electoral en Cataluña, que desde luego pues no va a facilitarle las negociaciones a Pedro Sánchez, un gobierno ya de por sí inestable y que ahora parece que va a ser más inestable, ¿no?, con esa convocatoria electoral. Sí, bueno, ayer conocíamos además que Pedro Sánchez, su gobierno, renunciaba a presentar un proyecto de presupuestos para el ejercicio actual, para el año 2024, y que ya se centraba directamente en los presupuestos de 2025. Yo quiero poner encima de la mesa y recordar la hemeroteca del señor Sánchez. Yo entiendo que a él lo que dijera le da absolutamente igual porque puede ser un nuevo cambio de opinión, ¿no? Pero él decía cuando gobernaba Mariano Rajoy, que si no era capaz de presentar presupuestos, él tenía que convocar inmediatamente elecciones generales. Por lo tanto, si el señor Sánchez consideraba que era estrictamente necesario tener un proyecto de presupuestos presentado para que la legislatura efectivamente tuviera continuidad, y ahora él mismo renuncia a presentar ese proyecto de presupuestos, pues ¿qué le queda hacer al señor Sánchez? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Él mismo se la dio hace 6 años y creo que esto es una evidencia más, primero, de la inestabilidad del gobierno. En tan solo 3 meses que llevamos con el gobierno actual del señor Sánchez, pues ya hemos tenido varias crisis. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero en tan solo 3 meses, recordad que tuvimos esa votación de los reales decretos que hasta el último momento ni el propio gobierno sabía si finalmente se iban a convalidar. Luego, la primera intentona, o el primer intento con la ley de amnistía, donde el propio Junts, el socio del gobierno, tumbó esa ley de amnistía y tuvo que volver a la comisión pertinente para una nueva tramitación. Y ahora vemos también que, pues, fruto de esa inestabilidad y de esa debilidad del propio gobierno de Sánchez, pues ahora renuncia a presentar un proyecto de presupuestos. Un proyecto de presupuestos es fundamental para un país porque ahí se recoge todo lo que afecta a la vida diaria de los ciudadanos a nivel inversiones, a nivel tributario, y creo que, bueno, pues es evidente que los problemas de los ciudadanos, de los españoles que tenemos actualmente no están en la hoja de ruta del señor Sánchez, sino que lo único que está en la hoja de ruta de Sánchez es intentar mantenerse en el poder a costa de todos nosotros. La ley de amnistía hoy es se aprobará en el Congreso de los Diputados si nada cambia, si no hay ninguna última hora, pero desde luego es una ley de amnistía que desde el Partido Popular venís criticando, diciendo que evidentemente rompe la igualdad de los españoles. Una ley de amnistía que puede llegar a ser aprobada en el Congreso, pero que luego tendrá que pasar, como decimos en Es Diario, todo un vía crucis en el Senado, donde ustedes tienen mayoría absoluta, luego tendrá el juez de arena pues que determinar si Puigdemont si les es aplicable o no la amnistía, luego está Europa, la Comisión Europea, incluso lo que puede decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Sí, hoy previsiblemente esa ley de amnistía sí que se votará por parte de todos los socios de Sánchez, porque recordemos que Sánchez decía que no iba a haber más cesiones y que estaban contentos con el texto como estaba inicialmente y que no iban a aceptar las enmiendas de Junts. Y vemos cómo nuevamente nos mintió a todos y Sánchez ha aceptado todo lo que sus socios le proponían, ¿no? Ampliar los supuestos, ampliar a quienes afectaba o a quienes afecta esa ley de amnistía, ampliar los hechos, recordemos el que se amplía también a hechos catalogados como terrorismo. Y ahora empieza una tramitación parlamentaria que tiene que llegar este texto al Senado. En el Senado lo que se va a hacer dentro de las competencias, por supuesto, es todo lo que no se ha hecho en el Congreso de los Diputados. Recordemos que Sánchez, con las prisas para intentar pues contentar a sus socios y que le votasen que sí a esa investidura, presentó esta proposición de ley
a través del procedimiento de urgencia, saltándose todos los trámites necesarios para la aprobación de dicha ley, ¿no? Como pueden ser los informes preceptivos. En el Senado no se va a hacer eso. En el Senado se va a recabar todos los informes necesarios para que se pronuncien los órganos competentes con respecto a esa ley de amnistía, su encaje en el ordenamiento jurídico, lo que afecta, es decir, todo lo que Sánchez ha querido evitar pasará en el Senado y, por lo tanto, ahí ese procedimiento, por supuesto, tiene que ir con todas las garantías en ese sentido y nosotros sí, desde el Senado, queremos que se pronuncie, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, queremos que emitan sus informes porque al final yo entiendo que a Sánchez, a su gobierno, le molestan los contrapesos, pero es que en una democracia debe existir esa separación de poderes y esos contrapesos. No se puede hacer lo que el gobierno quiera en exclusividad, sino que hay que hay que tener esos contrapesos para que se pronuncien sobre la actividad que está llevando, en este caso, el gobierno del señor Sánchez, ¿no? Y por eso empieza esa nueva tramitación en el Senado. No sabemos la fecha exacta, pero desde luego lo que sí podemos adelantar es que el Partido Popular, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, va a votar no a la ley de amnistía. Vamos a hablar a continuación también de algo que va a ocurrir en el Senado y es esa comisión de investigación sobre el caso Koldo para que den explicaciones todos aquellos que no la han dado, que vienen siendo que desde el gobierno, desde el PSOE, pues prácticamente nadie ha dado explicaciones todavía. Pero antes de eso, me parece gravísimo, y hablo incluso como ciudadano, que el Ministerio de Hacienda, que María Jesús Montero, pues haya indirectamente reconocido que ha accedido a información privada de un particular, en este caso de la pareja Isabel Díaz Ayuso, para atacarla, para atacar a su pareja, para atacar a Isabel Díaz Ayuso, aludiendo a información que no se había publicado todavía, es decir, que sabía perfectamente qué información se iba a publicar y que seguramente ha sido el propio Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno de España, por tanto, el que filtró información de un particular, de un privado, a medios de comunicación. Además de ser ilegal, esto es gravísimo, ¿no? Desde luego, la propia presidenta, creo recordar, de la Asociación de los propios trabajadores de la agencia tributaria, ha manifestado en declaraciones públicas estar tremendamente preocupada por todo lo que ha acontecido con estas filtraciones, ¿no? Porque al final hay que recordar que son datos particulares, datos privados, personales, de un ciudadano anónimo. También que hay que poner eso encima de la mesa, ¿no? Se está llevando a cabo una total cacería contra una persona que no tiene ninguna vinculación política, que no tiene ningún cargo público y que lo único que estamos viendo es que esto es una maniobra de distracción del gobierno de Sánchez para tapar lo que sí estamos conociendo en un sumario de un caso, de unas investigaciones que ha llevado a cabo la AUCO sobre la trama que ocurrió y que ocurre en el gobierno del señor Sánchez, porque no quiero dejar de destacar que todavía sigue el Ministerio de Transportes, sigue teniendo en altos cargos a personas investigadas por todo lo relativo con el caso Koldo. Por lo tanto, esto es una evidente maniobra de intentar distraer el foco de la atención de la opinión pública sobre unos hechos gravísimos que han acontecido en el gobierno de Pedro Sánchez y que, según van transcurriendo las semanas, vamos conociendo que alcanzan a más miembros del Partido Socialista. Lo que empezó con el señor Koldo se trasladó al señor Ábalos, pero es que luego también conocimos que esto venía también del señor Illa, luego conocimos las filtraciones del Ministerio del Interior, por lo tanto también afecta al señor Marlaska, por supuesto, la señora Montero, que está es como el perejil, que está en todas las cosas, ¿no? Si me permite la broma en ese sentido, aunque los hechos que estamos conociendo son profundamente serios. La ministra Montero, por supuesto, y también al ministro, al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que también contrató con la trama, y por supuesto la guinda del pastel es la señora Armengol. Nosotros durante estas semanas hemos venido exigiendo la dimisión de la señora Armengol. No puede ser que la presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado, esté salpicada de esta manera por un escándalo tan grave que ocurrió dentro de su gobierno, que diera una declaración a medios sin aceptar preguntas, quiero recordarlo, sin aceptar preguntas de los medios de comunicación, donde quedó aún más acreditado
su culpabilidad en lugar de intentar dar explicaciones ante la opinión pública, ¿no? Por lo tanto, estamos ante unos hechos gravísimos. Esto va a continuar, vamos a conocer seguramente más detalles de todo lo que aconteció, de toda la contratación, de todos los escándalos que hemos venido conociendo en estas semanas, y desde luego que el PSOE debe dejar de intentar distraer el foco, porque tiene que dar todas las explicaciones sobre lo que estamos conociendo. Y el señor Sánchez particularmente debe explicar si conocía, y si lo conocía, por qué lo tapó. No fue capaz de contestar a Alberto Núñez Feijóo sobre si lo conocía y lo tapó. Debe explicar también por qué no se abstuvo en la votación del Consejo de Ministros cuando se rescató a una empresa con evidentes vinculaciones personales, económicas, con la que es su mujer, y por eso el Partido Popular ha denunciado estos hechos, aquella votación en el Consejo de Ministros, a la Oficina de Conflictos de Intereses, porque queremos explicaciones sobre si hubo algún tipo de trato de favor en ese sentido. Y para concluir, vicesecretaria, comisión de investigación, como decíamos, en el Senado para esclarecer, para obligar, en este caso, bueno, pues que de alguna forma den explicaciones a aquellos que no las han dado. Claro, la ciudadanía se pregunta cuándo va a ser, cómo son los trámites, cuándo va a llegar, cuál será la lista de comparecientes, qué pueden decir desde el PP a esto. Bueno, ya se aprobó, esta semana se ha aprobado precisamente esa creación en el Senado. Recordemos que lo registramos hace, si no me equivoco, 2 semanas ya. El Partido Socialista, como reacción a nuestra comisión de investigación en el Senado, trató de poner en marcha aquí, en el Congreso de los Diputados, también una comisión de investigación, pero claro, nuestra postura es clara. Primero, tenemos una comisión de investigación ya abierta en el Senado, donde se va a esclarecer todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos conociendo, y donde tendrán que acudir personas que están precisamente en el sumario, y luego miembros del Gobierno a dar las explicaciones pertinentes que no han dado durante estas semanas. Y desde luego lo explicaba muy bien el portavoz Miguel Tellado cuando nos preguntaron sobre nuestra posición con respecto a la comisión de investigación en el Congreso. Nosotros estamos a favor de esa comisión siempre y cuando la señora Armengol presente su dimisión. ¿Cómo vamos a crear una comisión de investigación en el Congreso presidido por la señora Armengol cuando precisamente una de las personas en cuestión salpicada por todo esto es la propia señora Armengol? No tiene ningún sentido que ella misma se fiscalice. No se puede ser juez y parte en ese sentido. Por lo tanto, nosotros defendemos que esa comisión de investigación tiene que estar en el Senado, primero porque ahí se registró de manera prioritaria, y segundo porque ya está abierta, y tercero porque la señora Armengol no puede juzgarse a sí misma. Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, además también de diputada en el Congreso. Ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos en Es Diario. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.